Hola gente, espero que estén muy bien. Estamos en la clase 3 del curso sobre símbolos, simbología sagrada que estamos llevando adelante este año. Ahí estamos. Ahí vamos. Bueno, seguimos adelante. Entonces, símbolos sagrados. Habíamos definido apresuradamente, porque después nos vamos a detener un poco más sobre el tema. eh, en lo que se refiere a lo sagrado. Según Mircea Eliade, decía que lo sagrado es aquello que se despegaba de del el territorio profano, ese recorte en el espacio profano. Profano quiere decir algo así como fuera del templo, ¿no? Como el templo como el centro, el lugar donde la sacralidad es extrema. Entonces, dentro de ese espacio profano, que es el espacio cotidiano donde vive la gente, en un momento se produce algún tipo de manifestación, eh, una hierofanía, como le llama, y ese espacio pasa a tener cualidades distintas, destacadas, por así decir, dentro de lo que es el espacio común. Entonces llega a tener una categoría diferente, superior, porque ahí se produjo una manifestación de lo sagrado. Entonces, para el hombre primitivo, cualquier cosa podía ser sagrado porque eh, si ellos veían socialmente, ¿no? Una manifestación, algo que se salía de lo normal, por ejemplo, que las hormigas hacían tal cosa que no era común que hicieran las hormigas, bueno, eso era de alguna manera un llamado, una señal sagrada, un relámpago, un rayo, un árbol quemado por un rayo, un árbol común, una piedra de forma particular o una piedra que tenía forma de piedra, cualquier cosa podría llegar a ser, siempre y cuando el hombre depositaba un pensamiento mágico sobre esos objetos, sobre esos lugares, ¿no? Entonces, con esta forma de ver las cosas, cualquier cosa podría manifestarse como sagrado dentro de lo profano. Inclusive, si el mismo cosmos había sido creado por seres superiores, eh, el mismo cosmos podía ser todo sagrado, de hecho lo era, entonces todo era sagrado, todo podría ser considerado como sagrado. Por supuesto que hay grados de sacralidad también. Pero bueno, lo que queremos decir es esto. Entonces, lo sagrado es una especie de manifestación de lo divino, de lo supremo, de lo que no pertenece a este mundo terrenal. Con respecto a la palabra símbolo, vamos a ir explorando un poco en las clases, por lo menos en estas primeras clases que estamos tratando de abordar las teorías que hay al respecto, las diferentes ideas que han tenido los intelectuales sobre este tema, ¿no? A veces nos va a resultar un poco confuso porque estamos tratando yo estoy haciendo como una especie de historización, llevando un hilo que es el que a mí me va a interesar, ¿no? Para desarrollar el tema. Tenemos que darnos cuenta de que esto es mucho más amplio. Cada autor que yo estoy nombrando tiene todo un desarrollo que no lo podemos ver acá. Acá nada más que vamos viendo las ideas que se van aportando y tratando de generar un grupo de conceptos que nos van a permitir pensar a nosotros lo sagrado desde nuestra perspectiva. Entonces, volvemos a esto que dimos en la clase anterior. Es este tema de las imágenes de la Gestalt, esta escuela de psicología de los años 20, que se desarrolló una serie de imágenes eh, que problematizan el problema de la percepción. Trabajan justamente con la percepción, pero después esto se amplía, ¿no? Se amplía, supera los límites del diseño gráfico estrictamente. Lo que pasa es que el diseño gráfico es
Es muy interesante porque es muy rápido para darse cuenta de estas cosas, ¿no? Esta es la famosa figura de Rubin, o de Rubin, que es una de las primeras imágenes de la Gestalt. Es una, justamente, es como fundante de la disciplina. Acá podemos ver dos cosas, ¿no? Podemos ver dos rostros enfrentados, la silueta de dos rostros enfrentados, pero también podemos ver una especie de jarrón, la silueta de una especie de jarrón, ¿no? Lo curioso es que no podemos ver las dos figuras al mismo tiempo. O vemos los rostros o vemos el jarrón. Entonces acá entra el juego de lo que es el fondo y la figura. ¿Cuál es fondo? Si decidimos que el fondo es lo negro, la figura es la blanca y vemos los rostros. Si decidimos que el fondo es lo blanco, la figura es el jarrón. Entonces, esto es muy, no se puede dilucidar. Inclusive yo les comentaba que no se pueden ver las dos simultáneamente. Entonces, esto nos da la pauta de que el cerebro tiene formas particulares de percibir. O sea, acá estamos tratando el sentido de la vista, pero esto se puede ampliar, evidentemente. Entonces, olores y sabores y demás, hay sabores que resultan muy, muy tremendos por ahí. Así que, bueno, esto es para empezar. O sea, con esto podemos partir de la idea de que los sentidos nos engañan. No podemos confiar en los sentidos cuando tenemos que hacer alguna apreciación de esta naturaleza. Entonces, acá tenemos a René Descartes, que yo decía en clase que es el culpable de todo. No, no es el culpable de todo, pero él logra esa síntesis que va a tener mucha, mucha repercusión en el mundo posterior, porque él estableció las bases de lo que va a ser la ciencia moderna. ¿Por qué? La ciencia ya existía, ¿no? Pero la base científica era confusa, amplia, equívoca en ciertos momentos, cargada de simbolismos. Justamente él trabaja esto en un libro que se llama El discurso del método, en donde organiza todo esto y sienta las bases de lo que va a ser después el desarrollo del estudio de la ciencia basado en la matemática. Eh, Él rechazó todos los métodos filosóficos de su época, dice el texto, ¿no? La filosofía debía construirse desde cero bajo un método matemático para alcanzar certezas absolutas. ¿Por qué? Y porque en esa época él estaba todavía imbuido, o sea, el medio científico estaba todavía imbuido en el pensamiento escolástico, esa escuela teológica eh, que se continuó, si mal no recuerdo, hasta el siglo XV, XVI más o menos, y que tenía como base, por supuesto, eh, estudiar ciertos aspectos de la ciencia, pero bajo la óptica de la teología. O sea, la ciencia era sierva de la teología, como decía una frase muy conocida. Entonces, eh, justamente él pretendió, y como era todo muy, muy amplio, muy, muy ocurrente, muy interesado en muchos casos, ¿no? Muy simbólico, él pretendió poner un quiebre a eso y empezar de nuevo a partir de certezas, ¿no? Entonces, el concepto fundamental de lo que él desarrolló es la res cogitans, o que es la cosa pensante, ¿no? El coquito ergo sum, ¿no? El pienso, entonces existo. Si pienso, existo. Marca la existencia a partir de la comprobación del pensamiento, ¿no? Esto, él desarrolló lo que llamó la duda metódica. Empezó a dudar absolutamente de todo, hasta que en un momento llegó al extremo y dice, bueno, no puedo dudar de que estoy pensando, porque si yo estoy dudando, estoy pensando en algo. Y si estoy pensando, existo. Entonces parte de ese cero y de ahí empieza a construir todo con una base lógica matemática, porque eso es lógica, ¿no? Eso es una cuestión lógica. Entonces, a partir de la matemática construye lo que va a ser un discurso científico o la lengua de la ciencia. Fíjense que primero empieza con el tema de la matemática, la filosofía matemática, una filosofía basada en la matemática. Después este tipo de razonamientos matemáticos pasa a la física
y después pasa al resto de las ciencias. Las ciencias, inclusive la ciencia humanística, hoy por hoy, tienen mucho de esto también, y porque se manejan estadísticas y demás, la sociología, por ejemplo, ¿no? O sea, no dejan de ser ciencias humanísticas, pero también están permeadas por las ciertas certezas matemáticas o aproximaciones matemáticas como son la estadística. Yo estaba pensando también en la economía. La economía es una ciencia humanística, pero hoy por hoy la economía está tapada de números y fórmulas. Entonces, lo que él comenzó a desarrollar tuvo mucha repercusión en el posterior estudio de las ciencias. Um, lo que él, digamos, el punto más original, importante de él, fue desarrollar la geometría analítica, ¿no? La geometría analítica es aquella unión de la geometría y el álgebra, el estudio de las funciones matemáticas, ¿no? Hasta ese momento, la geometría venía desde la antigüedad siendo una, una disciplina de alguna manera empírica, pero también simbólica, muy cargada de simbolismo. Recordemos el tema de los sólidos platónicos, ¿no? Estos poliedros hechos con caras iguales todos, y qué contenido simbólico tenían. Eh, hasta ese momento en la escolástica todavía se relacionaba la música con la geometría. Ustedes dirán, ¿qué relación puede llegar a tener la geometría con la música? Bueno, la tenía a partir de ciertas ideas de Pitágoras, que Pitágoras era un filósofo, pero también era místico, en los comienzos de la filosofía griega, había establecido las relaciones entre las notas musicales y la distancia a los planetas que se movían. Entonces, él se hablaba de la armonía de las esferas. Inclusive después Platón retoma esa idea y también carga con escalas musicales a esas esferas que eran una esfera dentro de la otra, que era el mundo platónico, ¿no? Bueno, también mencionamos en clase de pasada, por supuesto que nada más que a manera de comentario, el desarrollo de Kepler. Kepler fue el fundador de la astronomía, uno de los fundadores de la astronomía moderna después de Copérnico, pero todavía tenía esa idea mística de la relación particular entre los sólidos perfectos, las órbitas planetarias y la música también. Entonces, mismo Kepler, considerado hoy uno de los primeros científicos importantes de esa generación de científicos que sirvieron de base para desarrollar la ciencia moderna, cargado de mística. De hecho, el mismo Newton posterior también tenía elementos místicos muy fuertes también, ¿no? Tal vez no tan mezclado con el estudio de la física en sí, pero místico al fin, tiene muchos estudios sobre la Biblia y demás, ¿no? Entonces, los pensadores de esa época no eran totalmente racionales como serían los que vendrían después. Después, bueno, nos damos cuenta que la ciencia tiene mucho también de simbólico, ¿no? La ciencia instalada, o los éxitos de la ciencia se instalan después como una especie de religión, ¿no? Como religión científica, como algo que nos ampara, que nos protege por lo menos simbólicamente. Entonces no puede hablarse de un racionalismo totalmente extremo. Las matemáticas también tienen muchos elementos de simbolismo o lo pueden tener. Entonces, justamente lo que hace Descartes es poner un parate y decir, bueno, la geometría la vamos a analizar estrictamente desde el punto de vista del álgebra. Entonces, lo que antes eran cálculos de aproximación, por ejemplo, yo les comentaba la superficie de una elipse o lo que sea que tiene que ver con el tema de la ley planetaria de Kepler, se calculaban como si fueran triángulos extremadamente chiquitos, bueno, como si fuera una especie de proto cálculo integral, ¿no? Eh, pero en el caso de Descartes empezó a trabajar con el álgebra y con funciones matemáticas, ¿no? Funciones que van a establecer ciertas curvas y demás para calcular áreas muy complejas y estudiar las parábolas, las hipérbolas y todas estas figuras cónicas o cosas más complejas todavía, ¿no? Entonces, acá tomamos un
pequeño párrafo de la primera parte del discurso del método de Descartes. Dice, considerando además cuán diversas opiniones pueden darse referente a una misma materia. La discusión entre los filósofos de la época, entre los escolásticos particularmente, ¿no? Eh, pueden darse referente a una misma materia, dice, defendida por grandes doctos, por gentes doctas, o sea, ahí se está medio que satirizando a los doctos. Si bien solo una de ellas puede ser verdadera, porque de toda cuestión, él considera que hay una cuestión verdadera, y hay múltiples opiniones sobre una, pero si una sola es verdadera, ¿de qué sirven las demás? ¿Tienen sentido las demás? Entonces, bueno, estimaba casi como falso todo lo que no era más que verosímil. Para él, lo que era verdadero era únicamente aquello que era más que verosímil. La verosimilitud no era suficiente para establecer una verdad científica, sino que tenía que tener un paso demostrativo superior. Entonces, todo lo que quedaba debajo era directamente falso. La verosimilitud se basa en opiniones, probabilidades, que él rechaza en favor de la certeza absoluta, ¿no? Que se lograba a partir de un razonamiento lógico matemático. Entonces, todo lo que no era demostrable a través de un elemento matemático, él consideraba que era falso. Entonces, justamente Descartes es el que desplaza el simbolismo a una cuestión de falsedad. Entonces, esto que estuvimos viendo de Edgar Morin, que establecía este pensamiento unidual, un pensamiento simbólico y un pensamiento racional, Descartes, cuando establece que el verdadero es el conocimiento científico matemático, la lógica y todo lo que tenga que ver con ella, desplazaría al otro aspecto a una falsedad. Entonces se puede hablar de una especie de logocentrismo cartesiano, de entrada nomás porque se instala como un yo que pienso y un yo que existo. Y a partir de ahí, mi entorno, ¿no? Eso sería un logocentrismo cartesiano. Pero por otro lado, también es logocentrismo cartesiano porque el logos era justamente el resultado o lo que era la médula del pensamiento racional. Recordemos esta relación entre el logos y el mito. Entonces, el logo tiene que ver con el pensamiento racional. Es el núcleo del pensamiento racional. Por eso se habla de un logocentrismo. Y el logos extremo sería, especialmente para Descartes, el cálculo matemático, la comprobación matemática. Entonces, a partir de ahí, es como un centro y todo lo demás rodeándolo. Y el simbolismo muy, muy lejos de ese centro. Entonces, dice la razón como única fuente de conocimiento, ensalza el concepto. Cuando hablamos de concepto, es concepto racionalista, concepto racional, y posterga la imaginación. La imaginación es lo simbólico, ¿no? Pero olvida que el concepto nace con imagen, o sea, las imágenes, las ideas, ¿no? Las ideas son las que generan, son el origen de los conceptos. Después los conceptos se comprueban, se demuestran, se estudian, se analizan racionalmente, pero cuando uno tiene una idea o una aproximación o una curiosidad, nace así, nace de la imaginación y después en todo caso eso puede ser susceptible de que pase a nivel racional y vive alumbrándose de ella. El triunfo del signo sobre el símbolo. Esto lo dejamos así porque ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente. Del concepto sobre la imagen. Por eso yo decía que eh, lleva a un terreno muy lejano y al terreno de la falsedad, a la imagen, al simbolismo, y se queda con el concepto. No tiene en cuenta que muchas de las certidumbres humanas se basan en emociones, sentimientos y vivencias que no pueden ser abordados por métodos racionalistas. La alegría, la amistad, el amor. Entonces, todos esos son eh, ciertos elementos de los cuales se nutre la vida humana. La vida no puede existir si no existen ese tipo de cosas y no pueden ser abordadas por el racionalismo. Este es Gilbert Durand, también un filósofo, un estudioso francés que estudia sobre un mitólogo, estudia sobre los mitos, y tenemos una frase de su libro, ¿no? La conciencia dispone de dos maneras de representarse el mundo. Una directa, en la cual una cosa misma puede representarse ante el espíritu como una percepción o la simple sensación, y otra indirecta, cuando por una u otra razón la cosa no puede representarse en carne y hueso presente, ¿no? A la sensibilidad. Cuando se habla de sensibilidad, estamos en este contexto
no es la sensibilidad como habitualmente la usamos nosotros la palabra, una persona que es sensible, que es emotiva y demás, ¿no? Sino todo lo contrario, es la sensibilidad de lo que viene de los sentidos, lo que se puede percibir a través de los sentidos. Por eso, por ahí podría engañar un poquito esta palabra. Como por ejemplo dice recordar nuestra infancia, o tratar de comprender cómo giran los electrones alrededor del núcleo atómico, o lo que puede ser que imaginamos la vida después de la muerte. En todos estos casos de conciencia indirecta, el objeto ausente se representa. Te podemos ver que en realidad se presenta, porque hay un acto de creación ahí también. Ante ella mediante una imagen, esta palabra imagen, dice, en el sentido más amplio del término. En realidad la diferencia entre pensamiento directo e indirecto no es tan tajante, afirma Durán, ¿no? Sería mejor decir que la conciencia dispone de distintas gradaciones de la imagen. Esto complica la cosa, porque está hablando de que en realidad el pensamiento racional y el pensamiento simbólico no son tan diferentes como lo pretenden marcar, como una cosa que excluye a la otra, sino que hay gradaciones de lo simbólico que terminan concretizándose en algo demasiado cerrado, y eso es lo que se transforma después en el pensamiento racional, que habla de lo concreto y lo demostrable. Bueno, nada más que para cerrar un poquito el tema de la imagen, ¿no? Imagen es una palabra que viene, que a nosotros nos llega del latín, y es copia imitación. ¿Por qué? Porque una imagen es una representación de algo eh, que de alguna manera no es eso que estamos representando, no es el objeto representado, es la representación. Una fotografía de una persona no es la persona por más que nosotros digamos. Esto que ustedes están viendo, este cuadrito donde yo aparezco, no soy yo, es una imagen mía, es una representación, inclusive de un punto de vista muy, muy concreto. No me pueden rodear para ni siquiera ver lo que es mi exterior, y mucho menos una persona. Entonces, cualquier representación mental o física, óptica, acústica, por ejemplo, nosotros trabajamos, le decía, con la imagen porque es lo más rápido, lo más fácil de poder aprender, ¿no? Lo que podemos llegar a percibir con mayor facilidad y poder elaborar un juicio sobre eso. Pero la acústica también, los sonidos, ¿no? Los olores. Dice, cualquier presentación mental o física de un objeto. Filosóficamente, todo lo que vemos es una imagen. Y esto es lo que les estaba comentando. Todo lo que vemos, si es una imagen, es una imitación del objeto real. Pero el objeto real no lo podemos asir, no podemos llegar a él, sino es a través de los sentidos. Y los sentidos, como vimos en la primera imagen de la Gestalt, nos engañan, o en todo caso, si no nos engañan, no podemos aprender la realidad, no podemos fiarnos de los sentidos, como bien pensaba también Descartes. Entonces, no podemos acceder certeramente a los objetos y por lo tanto tampoco al mundo. Bueno, esto es una imagen muy conocida, hay varias de estas, es un grupo de imágenes, ¿no? Que están ya denominadas la tradición de las imágenes del pintor surrealista René Magritte, que realizó aproximadamente entre el año 28 y el 29, un poquito más también, y hay otras imágenes, pero estas de las pipas son muy difundidas porque son las primeras que hizo, ¿no? Y acá dice, él hizo una pipa de manera muy realista, y abajo le puso que esto no es una pipa. Entonces dice que la gente le decía, ¿cómo no va a ser una pipa? Que me estás diciendo, si buscas una pipa, es una pipa. No, dice, ¿yo la puedo llenar de tabaco? No, entonces no es. Si no la puedo llenar, no es la pipa. Entonces, con esto, como que revolucionó el mundo del arte porque puso en claro que el arte nunca va a ser, por más realista que sea, nunca va a ser el objeto, sino que va a ser en todo caso una imagen del objeto. Y la imagen como esta idea de imitación, visión muy cortita, muy chiquita de lo que es un objeto. Es una imagen del objeto. Una imagen del objeto no es la realidad. Entonces, no puede a través del arte eh, representar la realidad, sino que el arte presenta una visión particular
una novedad de algo que es, en todo caso, una pipa. Pensemos que vamos a tratar de ir desprendiéndonos de las imágenes estrictamente gráficas como las que tenemos y tratar de trasladarlo a otro tipo de imágenes para, para complejizar el tema como el tema lo requiere, ¿no? Esta imagen ya la vimos. eh, el pensamiento racional, pensamiento simbólico, estos dos aspectos que vamos desarrollando, ¿no? Que a partir de Edgar Morin lo podemos seguir desarrollando más todavía. Entonces el pensamiento racional trabaja así, designa cosas, nombra cosas, observa, demuestra. El logos, por eso las ciencias terminan en logía, ¿no? O las disciplinas científicas terminan en logía, por el tema del logos. Y el pensamiento simbólico, por otro lado, bueno, simboliza, evidentemente, incluye y relata. El pensamiento científico tiene que recortar, tiene que mirar por un microscopio, por un telescopio o por donde sea y recortar, hacer un recorte. De hecho, nosotros lo hacemos cuando en la primera clase dimos un recorte espacio-temporal, delimitar cuál va a ser nuestro campo de acción, nuestro lugar y nuestro recorte temporal que vamos a trabajar. Si no, es muy difícil abordarlo, pero aparte, cuanto más recorte se hace, más preciso y más, entre comillas, desde el punto de vista del racionalismo, más exacto y más real es. Después, cuando lo amplían, a veces no coinciden mucho las expectativas que se tenían sobre la articulación, ¿no? Con un campo más amplio. Pero bueno, son justamente, el método científico trata de acomodar todo este tipo de cosas. Entonces, esto de incluye, ¿por qué? Bueno, ya lo vamos a ver por qué es inclusivo y el otro es excluyente. Eh, Estos dos aspectos del pensamiento son componentes fundamentales del estudio de la lingüística, ya que el lenguaje humano entrelaza estructura lógica racional con capacidad de crear significado a través de los símbolos. Justamente. Y acá está el tema del el lenguaje, ¿no? El lenguaje humano. No confundir esta palabra lenguaje con la lengua. Muchas veces nosotros usamos la palabra lenguaje como sinónimo de la lengua, ¿no? Decíamos en clase cuando se dice una palabra soez, que dicen, hay que cuidar el lenguaje, tiene un mal lenguaje esta persona. No, el lenguaje es una capacidad de pensar y de construir imágenes, de construir símbolos. Eso es el lenguaje. La lengua, en todo caso, es un sistema de signos con un código que hay que conocer para poder interpretar. Es el medio de la comunicación, ¿no? El elemento a través del cual nos podemos comunicar. Pero el lenguaje es común a toda la especie humana. Las lenguas no, son particulares de cada grupo. Entonces, el que empezó con un estudio sistemático del lenguaje fue esta persona, Ferdinand Saussure, que estableció la base de lo que va a ser el estudio de la semiología. Yo les comentaba que semiología y semiótica son la misma disciplina, pero uno se refiere más a una tradición europea y el otro se refiere más que nada al trabajo de los norteamericanos, ¿no? Por eso, pero es prácticamente lo mismo. Puede haber, para algunas personas puede haber una pequeña diferencia técnica, pero en realidad la palabra designa el mismo tipo de disciplina. Eh, Bueno, entonces él lo define como, a la semiología define como el estudio de los símbolos y de los signos en el marco de las sociedades, ¿no? El desarrollo de las sociedades humanas. Bueno, entonces, él más que nada se dedica en el curso de lingüística general, que en realidad no es escrito por él, sino que son notas que, ahí va con varios personajes, pasó lo mismo, ¿no? Eh, Notas de los estudiantes de él, que después formalizan lo que el maestro dio y le dan una estructura de texto único, ¿no? Pero en realidad son las clases de él. Entonces, él trabaja casi específicamente sobre el signo. Habla también del símbolo, pero de manera lateral. El centro de él es el estudio del signo lingüístico. Y signo, recordemos, hay una palabra que viene del latín signum, que significa marca, señal, insignia, estandarte. Eh,
Hay una frase que hemos trabajado en otros años, Inoc signos vinces, una frase latina que es la que adoptó Constantino, que dice que la vio en el cielo, según Eusebio de Cesarea, ¿no? La vio en el cielo y con eso puso ese signo, esa señal que él vio en un estandarte y con eso ganó la batalla del puente de Milvio. Bueno, y después el paso siguiente a constituirse en emperador, ¿no? Que según dicen es el símbolo del crismón, algunos dicen que es la cruz, que es una cruz y demás. Este signo aparece ahí, ¿no? Eso sí lo toma como un elemento básico del lenguaje. Entonces, es una entidad psíquica que tiene dos aspectos, ¿no? Pero que esos dos aspectos se unen de forma arbitraria. Y ahora vamos a ver un poquito de esto. Esto lo digo muy rápido. Tiene un significado y un significante. Y esta relación entre el significado y el significante es arbitraria, no tiene una relación directa, sino que el mismo lenguaje, el uso de la difusión del lenguaje, la actividad del lenguaje, la ha relacionado de esa manera y todo el mundo la termina aceptando. Entonces, tenemos la imagen de un perro, pero tenemos que cuando escuchamos la palabra perro, que es un hecho físico, es aire que vibra de determinada frecuencia, con determinada modulación que producen en nuestro oído, en nuestro cerebro, ese sonido a través del oído, produce una, una imagen acústica que nos lleva directamente a imaginar un perro. Perro, árbol, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de concepto. Por supuesto que si no manejamos el código, a mí me pueden decir perro en chino y no lo voy a poder entender. Entonces, ahí sí interviene el tema de las lenguas. Pero el lenguaje tiene esta estructura. Un significante, que es una huella psíquica, una imagen acústica, y que cuando ese sonido llega al cerebro, ya de forma de impulso eléctrico, nosotros percibimos una imagen. Por eso entendemos cuando nos dicen perro, sabemos lo que es. Entonces, si bien hay la misma difusión de la lengua, la comunicación hace que la palabra perro tenga muchos significados, en realidad perro significa perro. Por más que en clase salió y dice, no, este hombre es un perro, y de forma despectiva. Bueno, pero eso es el trabajo de las sociedades y de la comunicación, ¿no? Que va dándole diferentes formas. Pero perro es perro, literalmente, en el estudio de la lingüística más estricta, ¿no? Después son complejidades que van apareciendo. Entonces, el signo lingüístico está dado por un significante y un significado. Una huella psíquica, una imagen acústica nos lleva a un concepto mental de perro. Estamos, ahora, después viene, bueno, ¿qué tipo de perro vemos? Bueno, eso ya es problema ya personal. Pero por otro lado, tenemos el símbolo. El símbolo, en todo caso, ya no es arbitrario, sino que hay una relación entre el símbolo y lo que quiere hacer referencia al símbolo. El caso de la justicia, por ejemplo, el símbolo de la justicia es la balanza. ¿Por qué? Y porque la balanza hace equilibrio, ¿no? El equilibrio y la justicia de alguna manera tiene que equilibrar derechos, responsabilidades y demás. Entonces, hay una relación directa entre el símbolo y lo que el símbolo designa, ¿no? Entonces, no es arbitrario. El signo lingüístico es arbitrario, pero el símbolo no. Y el símbolo es amplio. El signo es muy preciso. Esto denota esto otro. En cambio, el símbolo es connotativo. El símbolo puede aplicarse a la justicia, pero en muchos aspectos y a otras cosas también se pueden disparar. Por ejemplo, la justicia, y podemos hablar también de la justicia sin la política no puede existir, entonces una vinculación política, los recursos sociales, la economía, cómo la administramos, el que la gente se sienta bien, porque donde hay justicia, entonces dispara una cantidad de significados. Este significante estaría disparando, por eso incluye. El signo excluye, porque tiene que referirse a cosas muy puntuales, y el símbolo incluye y establece como
una masa de significados. No tiene límites el símbolo, no tiene límites precisos, es muy difuso y, y puede ir cambiando también, ¿no? Entonces, tenemos dos de estas entidades semióticas, ¿no? Por un lado el signo y por otro lado el símbolo. Los vamos a caracterizar un poquito. El signo es indicativo, o sea, solamente corresponde a una cosa, es instrumental, específico, establece la distinción, porque no es lo mismo, por así decir, eh, cuando hablamos de perro o cuando hablamos de gato. Entonces, marca distinciones, no incluye, sino que excluye y trata de dejar lo mínimo que pueda, para que sea lo más preciso posible. Sin relación directa con lo que designa, porque no hay nada en la palabra perro que me diga que es un perro. Distintos son las onomatopeyas, ¿no? Que son un caso particular. Las onomatopeyas sí, porque están haciendo referencia a, a través del sonido. El sonido sí me está dando línea, de alguna manera, de lo que está queriendo designar. Pero son casos muy particulares. En general, los signos lingüísticos, las palabras que utilizamos para nombrar las cosas no tienen que ver con las cosas, no tienen por qué ver. Eso es, no tienen por qué ver. Eh, Porque justamente eh, eh, es inmotivado, no tienen una relación directa. Es objetivo y es excluyente, justamente. Las palabras tratan de marcar, los signos tratan de marcar cosas precisas y no contaminar el ambiente, por así decir, no mezclarse con otros signos que van a ser también precisos. Después vimos que en la actividad eso va cambiando. ¿Por qué? Y porque estamos cargados de símbolos. Entonces, de ahí eso es lo que nos permite movernos y no pensar como si fuéramos elementos matemáticos. Por otro lado, el símbolo es evocativo, tiene fuerte relación con lo que simbolizan. El caso de la balanza, por ahí era lo más representativo, ¿no? Límites difusos, es muy subjetivo el símbolo, motivado, incluyente, dispara una multiplicidad de significados, es ambiguo, no es un defecto del símbolo, es una propiedad, una virtud del símbolo, la ambigüedad, ¿no? Algo a lo que le tenía terror Descartes, ¿no? Cuando plantea el problema. Y es polisémico. Esta palabra polisémico significa que tiene distintos sentidos, múltiples sentidos. La balanza no significa únicamente justicia, la palabra justicia, sino puede ampliarse muchísimo, ¿no? Y se siente parte del universo. Eso también es un elemento clave. El signo es como un recorte y el símbolo es parte de un gran sistema simbólico que lo contiene. Bueno, acá traté de expresar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Porque en realidad el signo nunca es signo puro y el símbolo nunca es símbolo puro. En realidad se habla de un complejo signo-símbolo. Lo que cambia en uno y en otro es el grado de significación. ¿Cuánto se acerca más un símbolo a un signo? O cuando un signo se pierde esa capacidad de ser preciso y se comienza a ampliar, abarcando parte de lo que pertenece al campo simbólico. Entonces no hay una diferencia tajante entre uno y otro, sino un grado de significación. La diferencia radica en el grado de significación. Los signos son directos y concretos, mientras que los símbolos son más subjetivos, convencionales y complejos. Eh, Ahí yo puse una letra A como un signo de la letra A, y puse una paloma de Picasso porque la paloma de Picasso simboliza la paz y la paz también es, son elementos muy polisémicos, podemos decir mucho, podemos hablar mucho tiempo sobre la paz y los aspectos que tienen influencia injerencia dentro de ese símbolo. En cambio, la letra A no tiene demasiado. Ahora, si a la letra A la metemos ya dentro de la estructura de la actividad de las lenguas, sí, ya tiene otra connotación. Pero fíjense que así todo, la letra A tienen un grado también que se va abriendo, porque aparte de ser un signo, la tipografía que yo uso ya me está dando otro tipo de cosas. Yo utilicé acá una tipografía muy formal, pero si yo hubiera hecho una letra A informal, como si fuera un graffiti, con una tiza o con un aerosol,
ya me está indicando otras cosas. Se está abriendo la informalidad. La informalidad ya es subjetiva, es parte del sistema simbólico. Entonces, el mismo signo, depende de cómo yo lo trabaje, puede tener cargas simbólicas eh, que se van despegando de esta significación tan precisa como es un signo, ¿no? Por eso dice Descartes considera al aspecto significativo por sobre el simbólico. Y esto traemos eso que teníamos en la pantalla anterior, ¿no? El hecho de que Descartes puso al signo por encima del símbolo. Trató de considerar al signo como elemento, él no hablaba de signo, ¿no? Pero estamos hablando de esta cuestión de expresión mínima y precisa y matemática como eh, elemento de partida, y a lo simbólico lo desplazó al terreno en todo caso, de lo irreal. Entonces, el nombre, por ejemplo, el nombre de una persona designa a una persona. Una persona tiene un nombre y uno lo puede identificar a esa persona, pero también es evocativo. Es evocativo cuando pensamos en una persona, esa persona se nos representa. Y esto y puede tener un grado indicativo también, el mismo pensamiento, pero puede tener un grado emotivo también, si uno se acuerda de los padres o de ciertas personas que a uno lo han conmovido. Por eso es evocativo, porque cuando se nos nombra a una persona, puede disparar también evocación. Yo diría que siempre la dispara, pero, no, pero en diferentes grados. Eh, y esa persona se hace presente. Y se hacen presentes ciertos momentos, el tiempo también. El tiempo, el contexto en el cual uno recuerda que esa persona hizo o dijo tal cosa, ¿no? Entonces nos trae a la mente la realidad. La realidad se presenta, por eso el símbolo, dice acá, hace surgir el fantasma de lo que está haciendo referencia, de lo referido. Crea la realidad se aparece, una realidad pasada y una realidad ni siquiera que puede ser verdad. Ya el tema del pasado ya es otra discusión aparte, ¿no? Pero nos trae por lo menos algo que nosotros consideramos que pasó, que fue real. Nos trae otra vez a la mesa. Por eso, en la cúspide de su potencialidad, en el extremo de su valor simbólico, el símbolo es lo que simboliza. Ya el símbolo desaparece y aparece lo simbolizado por encima de esa evocación. Es la realidad. Por eso decimos que el símbolo construye la realidad. Cuando hablamos de un símbolo, está construyendo una realidad o la realidad, depende cómo lo veamos. Bueno, esto nada más que ilustrativo para marcar un poco cuándo el hombre empieza a hacer uso ya asiduo del el pensamiento simbólico. Acá yo puse algo, pero más que nada era justamente para acercar un poco el tema, pero es en el Paleolítico superior, ¿no? El Paleolítico estaría terminando más o menos en los 10.000, 12.000 años, no son parámetros precisos, ¿no? Pero, y desde el 40.000, por ahí, el Paleolítico superior, el hombre empieza a tener manifestaciones simbólicas. Primero empiezan con estas imágenes de las cavernas, donde dibujan las cacerías y todos los animales que ven, pero después empieza a ver imágenes de animales, pero que pierden el sentido en sí del animal y llevan un valor en todo caso del animal. El animal representa a, o el animal es símbolo de, y ya no es el retrato frío de un animal que anda por ahí afuera y lo tiene que cazar. Entonces ahí es donde empieza a manejarse el pensamiento simbólico, empieza a desarrollarse esta idea y empiezan a tener connotaciones religiosas, ¿no? Tiene que ver con eso, con las religiones arcaicas. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un grupo, un enterramiento. Ya el enterramiento es un concepto simbólico, pero encima tiene ocre rojo, tiene algo, le han querido dar un sentido a esa forma de presentar a los enterramientos. Después empiezan a aparecer las famosas estatuillas de las madres, de estas damas de la antigüedad, las diosas originarias y demás. Y vienen las religiones cada vez más formalizadas. Pero en el Neolítico es donde esto se expande
tremendamente. Vienen con anterioridad. Algunos les tienen inclusive hasta los neandertales y demás que ya tienen elementos de lenguaje simbólico. Entonces, lo real y lo imaginario. La distinción entre lo real y lo imaginario es solo una construcción mental. Lo que creemos real a menudo es la narrativa de lo que construimos de ello. Ya hablamos algo en la clase anterior de lo real y imaginario de distintos autores, ¿no? Acá estamos como juntando un poco los conceptos. Entonces, es solo una construcción mental entre lo real y lo imaginario. ¿Por qué? Y porque lo que creemos real en realidad son construcciones de nuestra imaginación, de nuestro pensamiento simbólico, y lo adquirimos a través de los sentidos. Y los sentidos encima sabemos que nos engañan o que nos pueden engañar, entonces es todo una construcción. Las imágenes que tenemos nosotros, las cosas que vemos, las vemos por el sentido de la vista, las tocamos por el sentido del tacto, y sabemos que si la vista nos engaña, el tacto también nos engaña. Entonces, ¿cómo estamos construyendo o reproduciendo lo que es real? La realidad, entonces, que percibimos todo y la que consensuamos, porque es un consenso la realidad, no tiene una existencia concreta si no es en el campo de la interpretación. Entonces, lo que nosotros consideramos que es real es un discurso sobre lo que creemos que es real. No, no es lo real. Vamos un poquito para atrás. Magritte no puso una pipa ahí. Y así le haya puesto físicamente a la pipa, tampoco es una pipa, es lo que nosotros percibimos como una pipa. La pipa es inalcanzable, no se puede. Vos decís, bueno, podrían decir una escultura de una pipa o una pipa puesta, tampoco es una pipa. Es lo que podemos tocar de la pipa, es lo que podemos oler, es lo que podemos ver. Pero los sentidos nos engañan o nos pueden engañar. Entonces, el concepto que nosotros tenemos de una pipa no es el de la pipa. Y después viene la carga simbólica que le damos a la pipa. Si un padre nuestro fumaba una pipa, si encontramos una pipa, si no sé, si una vez fumamos un pipa y no... Bueno, después hay toda una construcción simbólica sobre las experiencias de cada uno sobre la pipa. Entonces es más complejo de lo que parece. La realidad es inalcanzable. Percibimos el mundo a través de los símbolos que coagulan en sentidos, impidiendo ver lo real tal cual es. No podemos acceder directamente a lo real. Es una construcción de lo real. Lo que pasa es que esa construcción en el medio social es consensuada, o por lo menos ampliamente consensuada. Entonces, eh, podemos tener cierto criterio de que ciertas cuestiones que llamamos reales son reales, pero en la profundidad no es realidad. El cerebro a menudo no distingue entre una experiencia real y una imaginada. Eso nos pasa permanentemente. Los sentidos nos engañan y las percepciones, o sea, la elaboración de lo que los sentidos nos dan, también, porque es una construcción muy personal que a veces no se puede ni siquiera consensuar. Entonces, las apariciones, las experiencias extrasensoriales, son todas construcciones nuestras que no podemos, muchas veces no se pueden socializar. A veces se socializan y se formalizan en las sociedades, ¿no? Que esas también, pero son construcciones. Entonces, ¿es lo real? ¿No es lo real? Y si es lo real, ¿qué es? Y si no es lo real, ¿qué es? Nada más que para citar a Lacan, ¿no? Lacan eh, siguió la línea freudiana, eh, y el mérito de él es poder hacer aportes sobre lo que había planteado Freud, que ya estaba un poquito, digamos, ya la psicología se lo había llevado un poco por delante, y Lacan lo trae porque Lacan utiliza las herramientas de la lingüística de Saussure, entonces le da toda una renovación a las ideas, relee a Freud y le da un tipo de abordaje más cargado con la ciencia que tenían en ese momento, desarrollada en ese momento, ¿no? Una nueva visión. Entonces, dice que lo real no es la realidad cotidiana, dice, sino aquello que no puede ser. Digamos, de alguna manera no lo podemos traer y mostrar a lo real. No puede ser representado lo real. Dice, ni por la palabra, que es el marco simbólico, ni por la imagen, que es lo que se llama estrictamente el imaginario, también lo simbólico, ¿no? O sea, lo real no puede ser de alguna manera representado por el lenguaje.
Dice, Lacan refuerza la idea de que la realidad humana está estructurada por el lenguaje, dice. Por lo tanto, cualquier cosa que escape a esta red de significaciones pertenece al orden de lo real. Entonces, lo real queda fuera del lenguaje. Distinto es la realidad que nosotros construimos. Eso sí lo construimos por medio del lenguaje. Pero entonces, si todo lo que no puede ser representado por el lenguaje pertenece a lo que él considera lo real. Entonces, lo real no es algo que podamos abordar. La realidad que vivimos, por eso pongo entre comillas, la realidad que vivimos es una construcción de lo imaginario y lo simbólico. No es lo real, auténticamente lo real, si es que existe, digamos, ¿no? Eso lo pongo yo. No es lo real en sí mismo, dice. Lo que resulta radicalmente inalcanzable es lo real. O sea, lo real no es alcanzable porque el hombre, como decía Heidegger, vive en el lenguaje. En realidad Heidegger decía que el lenguaje era la casa del hombre, ¿no? Después mutó esa frase, ¿no? Entonces, si el hombre es un ser que tiene lenguaje y el lenguaje maneja elementos simbólicos, eh, el abordaje que podemos hacer es a través de lo simbólico. Y como lo real, si es que existe, no se puede abordar por lo simbólico, lo real es inalcanzable. Lo que tenemos en todo caso es una realidad construida desde el lenguaje. Un poquito para ir cerrando. No estamos encerrados en los límites del conocimiento objetivo, decía Gauchet, ¿no es cierto? O sea, el hombre puede desarrollar evidentemente tiene un aspecto racional. No hagamos apología total de lo simbólico, sino que el hombre se maneja entre estos dos campos. Lo que pasa es que eh, Descartes lleva eso, o lo que viene después de Descartes lleva eso al extremo, pero por otro lado no queremos hacer apología de lo simbólico al decir que lo real es inalcanzable. Simplemente es que tenemos que trabajar en esos dos campos de manera simultánea. Entonces lo que dice Goyer es que no estamos encerrados en los límites del conocimiento objetivo. Todo esto es lo que estuvimos hablando. El símbolo es el fundamento mismo del pensamiento humano. Es un componente abierto. Si se cierra el símbolo, justamente esta multiplicidad de significados, ¿no? Si se cierra el símbolo, se va convirtiendo cada vez más en un signo. La comunicación no es siempre lineal, sino que es figurada y mediada por el símbolo. Esto fueron desarrollando otros pensadores, ¿no? Es como un ayornamiento de todo lo que estuvimos viendo. Los elementos simbólicos son polisémicos, tienen mucho sentido. Los gestos, las miradas, las palabras tienen mucho sentido, tiene que ver con el contexto y con la intención y con la interpretación. Muchas veces no son interpretados y no llega ese mensaje como fue emitido, o al revés, se interpreta una cosa que uno no quiso decir y que otro interpretó. Entonces, ahí va el tema simbólico. Los símbolos otorgan valor significativos a los elementos de la realidad, cargan a los elementos de la supuesta realidad lo cargan con simbolismo, lo cargan con interpretaciones. El simbolismo es interpretación de lo que es la realidad. Acá tenemos dos signos matemáticos, ¿no? Los signos matemáticos no son signos lingüísticos, sino que dijimos que tienen un lenguaje propio en el cual se mueven. Donde se mueven los signos matemáticos es un mundo propio. Pero tenemos en claro que este de acá significa suma y este significa multiplicación. Sin embargo, si ustedes lo ven bien, es el mismo signo que cambia la orientación nada más. Es el mismo signo gráfico, es el mismo, pero este está inclinado y este estaría como derecho, diríamos. Podríamos decir, este está derecho y este está inclinado también. Sería lo mismo. Pero fíjense que solamente la inclinación el, cambia el significante y cambia el significado también. Entonces, acá tenemos el signo de la suma. Significado, significante, dentro de ese pensamiento lógico, únicamente en el contexto de las ecuaciones matemáticas, este signo significa suma y no significa multiplicación ni división, ni potencia, ni ángulo, ni nada. Es suma. Acá tenemos el mismo signo, pero ya tiene una connotación distinta. Ya sabemos que es una señal de tránsito y que significa el cruce de ruta. Y no solamente significa eso, significa que tengo que parar y tengo que mirar. Ya
ya te va dando significados distintos. Tengo que frenar, me marca acciones y me marca ciertos pensamientos y razonamientos que tengo que hacer. Ya no es nada más que suma, ya este tiene una connotación diferente, es mucho más amplio. Este es el mismo signo, eh, pero tiene una carga simbólica mayor. Ya esto significa no solamente atención médica, primeros auxilios, por supuesto, sino que significa desgracia, eh, accidentes, guerras, paz, economía, recursos, emoción, tristeza. Puede disparar muchísimas más cosas, pero fíjense que el signo es el mismo, pero se va transformando, se va acercando a o va teniendo cada vez mayor carga simbólica. Por eso decíamos que era el grado de significación que tenían las cosas, ¿no? Lo que marcaba las diferencias entre una y otra. Acá yo puse una cruz latina, pero también podría ser una cruz griega. Lo que pasa es que nosotros no lo tenemos muy presente la cruz griega, pero es el mismo signo, pero tiene justamente un espectro simbólico, no diría más amplio que el anterior, pero diferente. eh, Podría llegar a ser más amplio. Se podría hablar mucho más tal vez de esta cruz que de la cruz anterior, ¿no? Pero el signo es el mismo, se va teniendo un grado de símbolo más grande, ¿no? Esta es una cruz nazi, una Balkenkreuz, se dice, que es justamente una cruz que tiene todos los elementos de lo que va a ser la cruz de hierro prusiana, que era una condecoración, ¿no? Los nazis cuando suben después del final de la República de Weimar, hacen un ejército, las fuerzas armadas nazis se unifican y se unifican por medio de este símbolo. Todos los aviones y los camiones de la guerra van a tener esta cruz. Entonces esta cruz tiene un significado concreto que también depende del momento histórico. Es para los alemanes de esa época, para los nazis significaba una cosa y para nosotros ahora significa otra, inclusive totalmente opuestas, ¿no? Porque significa guerra, muerte y demás, ¿no? Entonces, y para ellos significaba victoria, identidad y este tipo de cosas. Por eso los símbolos son polisémicos. Eh, no todo, imagínense ustedes una cruz que para un cristiano significa esperanza, ¿qué significaría una cruz para un judío de la Edad Media que era perseguido por los cristianos? Entonces, van cambiando, se va ampliando se pueden tener, ya los límites son totalmente difusos, los límites de los significados. Bueno, acá tenemos una cruz de un antiguo cementerio, ¿no? Que también tiene, ya va cargando de otro tipo de sentidos. Y fíjense, una cruz significa martirio, flagelo, pero también significa salvación. Como este elemento de la cruz, que los primeros cristianos lo negaban, después se adoptó con el tiempo, se adoptó como símbolo del cristianismo, pero al principio se negaba porque era una muerte, digamos, no solamente dolorosa, sino humillante. ¿Cómo vamos a tener un símbolo de algo que nos humilló? Pero cuando después de Pablo de Tarso y después de toda esta generación de los primeros cristianos, ya entrado a los siglos, se empezó a adoptar la cruz como emblema y como sinónimo de la salvación, ¿no? Justamente Pablo es el que sienta las bases de todas esas cosas. Pablo es el gran intelectual. Pablo es el que establece esta relación entre la muerte y la salvación, ¿no? Que después toman los evangelios esto. Pero Pablo es el primer escritor cristiano. Entonces, cómo un mismo símbolo puede mutar de significados dentro del mismo contexto de creencia o de identidad. Cambia el tiempo y cambian las ópticas que se tiene sobre ese símbolo. Bueno, acá llegamos al final de la clase. Acá les dejo una pequeña referencia bibliográfica para que puedan acercarse, si alguno quiere acercarse a algunos de estos temas, no están todos los temas que tratamos,
pero algunos tenemos principalmente lo que tiene que ver con el símbolo. Bueno, nos estamos viendo la clase que viene.